Y me voy fuera, ¿vale? Dime qué tal me escuchas. Hola, 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 ¿qué tal me escuchas? Buenas tardes. Assalamu alaikum. Ahlamikum. Nos vamos sentando, llevamos un poco de retraso. Buenas tardes, gracias por venir a esta jornada. Celebramos el Día Internacional contra la Islamofobia, simultáneamente en Valencia.
pues tras este minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del último atentado, vamos a reiniciar ya totalmente esta jornada internacional contra la islamofobia. Por mi parte, pedir disculpas porque varias circunstancias durante el día han acumulado minutos y al final pues yo también he llegado a estas horas. Bueno, presentarme, yo soy Ángel Galán, delegado de la primera tercera del Movimiento contra la Intolerancia, una de las 3 entidades organizadoras de esta acción, junto con la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia y Valencia Ciudad Refugio, y con la inestimable colaboración, pues, para que no se me olvide nadie, de la Asociación de Mujeres Musulmanas ANUM, el Centro Cultural Islámico de Valencia y la Asociación de Jóvenes Musulmanes y la Cátedra de 3 Religiones. Así que bueno, pues agradecer la presencia de todos y todas en este evento que bueno, consideramos que es esencial a la hora de transmitir un mensaje de convivencia y tolerancia y de interculturalidad desde el ámbito del rechazo frontal a la islamofobia, de ese fenómeno que intenta promover el rechazo del odio a aquellas personas que profesáis el Islam. Y para eso pues hemos trabajado este evento con 2 estructuras muy claras. Una primera parte en la que abordaremos qué es la islamofobia y qué ocurre en la actualidad a través de 3 personas en concreto que tienen mucho que decir y que son expertos en esta materia, como es a mi lado mi compañero y presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, un poquito más allá Laura Navarro, socióloga y doctora en comunicación, y luego por último también intervendrá, en este momento la tenemos en la primera fila, Yadi Quichoa, como representante de la Plataforma Ciudadana Valencia Ciudad Refugio. Esta será nuestra primera parte para posicionar y situar el problema del que estamos hablando, el problema del que estamos hablando, que está en una situación de increscendo continuo, sobre todo después de los últimos acontecimientos, y está generando pues bastantes situaciones desagradables. Y por eso habrá una segunda parte en la que intentamos buscar que sirva y que se produzca un testimonio de personas refugiadas o víctimas de islamofobia, como va a ser el caso de Cheifa Merhasine, presidenta a su vez de la Asociación de Mujeres Musulmanas ANUM, y de Esma Kufali, periodista y refugiada de Bosnia. Y por último, pues, indudablemente cerrará el acto pues, la presidenta de la Plataforma Nacional contra la Islamofobia, Amparo Sánchez Rosa. Bueno, pues para dar comienzo, vamos a dar paso, en primer lugar, a Esteban Ibarra, que por mi parte, pues bueno, compañero y luchador y activista continuo en el ámbito de los derechos humanos y del trabajo por la dignidad de las personas, y en ese sentido pues se ha distinguido en una labor continua de atención a la víctima y de llevar a cabo y coordinar el informe Russell, que de forma trimestrial no va a ser recogiendo hechos relacionados en toda España con los ámbitos de diferentes formas de intolerancia, racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, que es algo que nos encontramos aquí. Es una persona que, como bien él dice, le ha salido de los dientes en el activismo por los derechos humanos y por la convivencia, un arduo defensor como el que aquí les habla del concepto de tolerancia, y creo que nos tiene que decir mucho sobre este tema del auge de la islamofobia en la actualidad. Así que, sin dilatarme más mis palabras, le doy paso y adelante, Esteban. Bueno, gracias Ángel, buenas tardes a todos y a todas. Es un honor poder compartir esta tarde y esta jornada que ante todo es una jornada de lucha contra la islamofobia, una jornada que hace unos años sería impensable habernos planteado esta respuesta, una respuesta internacional, porque internacional es el problema. No es un problema de Valencia, está en Valencia, la Comunidad Valenciana. No es un problema de España, está en España. No es un problema europeo, está en Europa. Es un problema internacional y hay gente que trabaja para mundializar el odio al Islam y provocar un enfrentamiento ni más ni menos que con la casi cuarta parte de la población del planeta. Estamos hablando de 1.500 millones de musulmanes. Pero en el fondo lo que hay es un ataque a valores universales que consagran la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el valor de las personas, la dignidad humana. Es un ataque al gran acuerdo que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, donde la humanidad
las distintas esferas, pensamientos, ámbitos que se proyectaban en un momento determinado en el marco de Naciones Unidas dio por lugar a la Declaración Universal de Derechos Humanos que acabamos de recordar este pasado 10 de diciembre. Estamos hablando de 1948. Por lo tanto, que no se interprete como un problema de los y las musulmanes. No es un problema de los musulmanes, es un problema de la humanidad, la islamofobia. Aquí ha habido mucho interés en que no se hablara en estos términos, que ni siquiera se mencionara el concepto de islamofobia. Y tuvo que ser Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, el que decía que cuando una nueva palabra entra en el lenguaje y el mundo se ve obligado a acuñar un nuevo término para tomar nota, decía así Kofi Annan, de un fanatismo cada vez más generalizado, entonces estamos ante un acontecimiento triste y muy preocupante. Y este era el caso de la islamofobia. Yo creo que hay que agradecer a Kofi Annan que puso el concepto encima de la mesa. Pero el concepto viene de antiguo. Si alguien piensa que no existía islamofobia, por ejemplo, en este país en 1492, es que no conoce la historia. Si alguien piensa que todos los dichos que se han planteado históricamente, no solo contra los moriscos, sino contra el moro, contra el musulmán, a lo largo de la historia, no son parte de la construcción de ese discurso, del que luego hablará Laura, discurso base, de esa intolerancia al Islam y a los musulmanes que denominamos islamofobia, es que no conoce nuestra historia. Es sencillo entenderlo. ¿Qué es islamofobia? Pues es un sentimiento de aversión, de rechazo, de hostilidad hacia el Islam, los musulmanes, la cultura musulmana y su entorno. Entonces, si alguien piensa que, por ejemplo, para no hablar de nadie, un servidor que no es musulmán no está afectado de la islamofobia, se equivoca. Es decir, nosotros en estos momentos somos tan musulmanes como los musulmanes. Hacemos nuestro la causa musulmana. Es decir, el primer musulmán en estos momentos soy yo. Y eso cuesta en términos de seguridad, en términos de libertad, en términos de agresiones, y es lo que se está produciendo en toda Europa. Junto a las organizaciones musulmanas, a las mezquitas, especialmente veo mucha mujer presente en la sala frente a las mujeres musulmanas, porque la islamofobia de género es especialmente preocupante, pues también las organizaciones de derechos humanos que hacemos causa común en esta defensa de lo que es la dignidad, de lo que es la libertad y los derechos fundamentales, pues también son parte de esa situación. ¿Cuándo se empieza a emplear por primera vez el término? Pues quizá antes de Kofi Annan, en 1900. De la islamofobia como un desafío, y nuestra amiga y compañera Amparo, es una iniciativa que ponemos en marcha a partir de una voluntad de musulmanes y no musulmanes. Eso es ejemplar. Eso es ejemplar. ¿Por qué? Porque esto no es un problema del musulmán o de la musulmana. Esto es un problema de todos. Y eso es un mensaje que queremos dar a toda la sociedad. Las 8 características, en concreto una organización no gubernamental que empieza a denunciar este problema, es que se utilizan tópicos como que el Islam es un bloque monolítico, que no comparte valores con otras religiones, que es inferior a la cultura occidental, que es violento, que desprecia las críticas de Occidente, etcétera, etcétera, barbaridades. Pero esas barbaridades se repiten y se difunden. Y se difunden no solo por los grupos extremistas, la islamofobia como elemento central para intervenir vulnerando el conjunto de los derechos humanos. Aparece un argumentario complementario, especialmente a partir del 11 de septiembre,
el Islam es una amenaza para Europa, que es incompatible con la democracia, que son terroristas, que son fanáticos, confunden Islam voluntariamente con el terrorismo de Al-Qaeda, Boko Haram, el Daesh. De una manera o de otra nos hemos defendido y hemos dicho que tiene que ver el terrorismo de estos grupos con el Islam. Realmente no tiene nada que ver. Y yo quiero mencionar que en esa lucha ya estábamos en el 2004, cuando por primera vez convocamos una concentración de solidaridad con todas las víctimas del terrorismo que se produjeron en Atocha y en la gran masacre que hubo el 11M, y ahí estuvieron las asociaciones musulmanas, y ahí estuvo la Comisión Islámica Española. Y hay que recordar la fatua de la Comisión Islámica Española, dictada por Mansur Escudero, fallecido, pero donde esa fatua posicionaba al conjunto de los musulmanes frente al terrorismo, condenaba al terrorismo sin un género de duda y decía: el Islam es convivencia, el Islam es tolerancia, el Islam es paz, el Islam es misericordia. Veo todavía esa primera frase de la fatua de Mansur Escudero, al que hay que agradecer ese esfuerzo y esa pedagogía de la convivencia, esa pedagogía de la fraternidad, que nunca dudó en sentarse en la mesa, incluso como está haciendo como presidenta de la plataforma, en la mesa con gente que aparentemente los medios lo presentan como contradictorios, y no lo son. En la misma mesa han compartido, y recientemente ahora mismo ha habido gestos de apoyo al Islam y a los musulmanes por comunidades judías, por comunidades religiosas católicas, cristianas, por organizaciones de derechos humanos laicas. Es decir, que todo aquel que sabe que la libertad religiosa, que la dignidad humana está por encima de todo, que las libertades y los derechos fundamentales es la única posibilidad de convivencia democrática que tiene el mundo, sabe que en estos momentos tiene que cerrar filas frente a la islamofobia. ¿Pero solo es un discurso la islamofobia? No, es el discurso que precede a la acción. Y esto es importante, porque primero se propaga ese discurso y después se actúa, se produce la conducta. En la plataforma hemos registrado numerosas conductas delictivas, delitos de odio. Utilizamos ese concepto y es relativamente sencillo, como un concepto que nos recoge cualquier delito, cualquier infracción penal que se cometa en el código, que esté tipificada en el código penal, motivado por intolerancia, motivado por negación de la otra persona, de la condición de la otra persona. Y una de las condiciones que se proyectan en el delito de odio islamófobo es el hecho de ser musulmán. Hemos registrado oposiciones a mezquitas brutales, ataques, pintadas, incluso quemas de puertas de mezquitas. Hemos registrado campañas incesantes contra el Islam, contra la implantación, la apertura de una mezquita, propaganda incluso de partidos políticos de extrema derecha legalizados que hacen publicidad, venden lotería contra la islamización de España, que dice. Y eso lo tenemos aquí, en Valencia. Hostilidad a usos culturales y costumbres, como es el caso del velo o es el caso del halal. Las mujeres nos comentáis muchas veces los insultos, escupitinajos y golpes que se sufre por llevar el pañuelo. Del halal ni digamos, hay una hostilidad. Nuestra compañera que también participa, Isabel, directora del Instituto Halal, que participa en la plataforma contra la islamofobia, si estuviera aquí acreditaría la hostilidad que está sufriendo precisamente por el tema de defender la alimentación halal. Pero lo que resulta inquietante
es que la islamofobia penetre en el discurso político. Eso resulta inquietante, francamente inquietante. Y nos encontramos incluso con representantes municipales o políticos regionales como García Albiol, que ni corto ni perezoso ha hecho durante muchos años como eje de campaña no solo el rechazo a la inmigración y a la xenofobia, sino específicamente el difundir un discurso de miedo y de insociabilidad hacia la convivencia por parte de los musulmanes. Esto es muy peligroso, porque cuando se reparten panfletos, cuando se hacen expresiones, cuando se sale por la televisión, ninguno de nosotros tenemos la capacidad que tiene este señor para salir en los medios de comunicación. Entonces, a los políticos que salen en los medios de comunicación